Buenas noches, queridos amigos y amigas que nos reciben gentilmente en su casa cada día. Tiempo presente les trae hoy un invitado muy interesante que ahora pasaremos a presentarles, pero primero vamos a nombrar a nuestra querida amiga Saro Brisson, compañera en estas lives. Muy buenas ¿Cómo noches, estás, Saro? Estupendamente. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí transmitiendo para Nortevisión y para TAC Televisión Online, como siempre. Como siempre. Y nuestro invitado de esta noche es un joven, pero muy preparado, coach. Daniel, no sé si es Marco Daniel o Daniel Marco, eso es lo que me ha trabado. Daniele. Solo Daniel. Daniele, con una L, de Santi. Sí. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias para invitarme aquí. Un placer enorme poder compartir lo que es mi vida para poder ayudar a mucha gente. Bueno, el placer es nuestro. Ese acentillo que seguramente habrán reconocido es italiano, porque Daniel nació en Italia, pero es canario de adopción ya hace unos cuantitos años. Tiene una edad escandalosamente joven, 29 años nada más, pero un chico muy preparado. Vamos a comenzar un poquito dando tu currículum. Leo porque es imposible aprendérselo todo de memoria. Tienes una preparación interesante. Grado en Educación Física y Deporte en Roma. Máster internacional experto en coaching empresarial y personal en Las Palmas de Gran Canaria. Curso de Neurociencia y Liderazgo Emocional en EFIC, que es la Escuela para la Formación Integral a Coaching en Las Palmas de Gran Canaria también. Y numerosos cursos tales como, algo muy interesante, el arte de hablar bien, la estrategia de negocios y técnicas de venta, comunicación impactante y un largo etcétera, que si sigo leyendo su currículum no hacemos entrevista. Me ha llamado también la atención que es pues un chico emprendedor. Están ultimando una empresa que se llama Iceberg Coaching, con algún socio también por ahí, ¿verdad? Y también es conferenciante, con lo cual seguro que no va a ser de estos invitados que nos contesta con monosílabos. Bueno, pues vamos allá a la entrevista directamente, Daniel. Entendemos que coach es una especie de entrenador y de hecho ya se está utilizando mucho en los deportes, ¿verdad? Ya no se habla mucho de entrenador de fútbol, sino del coach del equipo. Sí. Háblanos un poquito de qué es un coach. Como dice un colega mío, ahora mismo en esta época hay más coaches que personas. Puede ser verdad. Sí, en muchos ámbitos se utiliza esta palabra, ¿vale? Y hay que hacer una distinción importante. Porque, por ejemplo, el coach deportivo en sí un entrenador. O sea que dirige la preparación que tienen sus alumnos. El coaching personal, el coaching que trabaja con el coach que trabaja con coaching en estado puro, que trabaja a nivel personal como a nivel empresarial, trabaja de una manera totalmente distinta, ¿vale? Y como hay también entornos donde, por ejemplo, hay compañías que venden suplementación deportiva para la salud y tal, se llaman también coaches, ¿vale? Hay que hacer una distinción importante. El coach personal es una persona que, más que un entrenador, es un acompañador de sus clientes, porque los acompaña desde el punto A hasta el punto B, o sea, desde una situación actual hasta una situación deseada. Eso es lo que hace un coach profesional. Y como cliente puede ser tanto una persona a nivel individual como una empresa, ¿vale? Entonces llevarla de un punto A a un punto B. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre tratar a una persona individualmente y a un equipo, bien sea deportivo, empresarial? Porque no debe ser igual, ¿no? No, en realidad no es igual. Porque, por ejemplo, una persona que quiere conseguir un objetivo y no sabe cómo hacerlo es porque tiene algunos bloqueos, ¿vale? Entonces el coach hace que la persona saque los recursos necesarios para poder superar esos bloqueos, para luego sacar opciones que le permitirán luego, por medio de un plan de acción, acercarse a su meta, ¿vale? Y luego eso con un proceso, no es solo una sesión, son varias sesiones que le permitan llegar a su objetivo. En una empresa hay que tratar no simplemente los bloqueos individuales de cada uno, sino también las disfunciones que pueden tener un equipo. Las relaciones entre ellos. Claro, exactamente. Y ellos con la empresa, ¿no?
exactamente. Tanto yo con la empresa, sino yo con los compañeros del mismo departamento. Y yo cuando entro en la empresa veo muchísimas disfunciones, por ejemplo. Y siempre hay personas que mandan mucho con los compañeros, otras personas que son un poco más sumisas y aceptan todo. Claro, eso hace que, sobre todo en las empresas, no se forme un entorno laboral saludable. Claro. Y claramente el rendimiento de toda la empresa se reduce muchísimo. Y con el coaching a nivel empresarial es sobre todo llevar a los empleados a tomar conciencia, a mejorar la eficiencia del equipo, la colaboración, la cohesión y hacer que el equipo en realidad sea casi como una persona sola. Sí. Históricamente, vamos a decir, tu historia personal, Daniel, ¿por qué te hiciste coach? ¿Tenías claro desde muy jovencito que querías ser coach? No, y ¿Cómo ni llegaste? lo conocía. Porque yo, después de licenciarme en educación física, decidí formarme como entrenador personal. Y aunque había conseguido varios másteres a nivel europeo y tenía muchas capacidades para ayudar a las personas a mejorar su salud, de hecho me especialicé en salud en concreto, me pasó que una clienta mía vino y me dijo, mira, necesito tu ayuda. Digo, ¿cómo puedo ayudarte? Me dijo, tengo que bajar por lo menos 25 kilos Uy. porque tengo que operarme de la rodilla, que me he roto el ligamento cruzado de la rodilla. Entonces yo ahí pensé, digo, ¿cómo puedo ayudar a una persona a adelgazar si no puede utilizar las piernas y tal? Entonces tuve que crearme toda una estrategia que ha sido una estrategia ganadora. Y el médico le dio 1 año de tiempo para bajar estos 25 kilos. Yo como también estaba especializado en reeducación de rodilla, hice un trabajo tanto de adelgazamiento como de fortalecimiento de todo el tren inferior. Y esa chica a los 6 meses se fue a la revisión y el traumatólogo dijo, mira, la rodilla está estable y no te voy a operar. Uy, uy, uy. Entonces la chica vino y llorando, contenta, y yo me sentí muy orgulloso y pensaba que iba a seguir así porque había mejorado un montón su salud, había perdido 18 kilos en 6 meses y yo me sentía súper orgulloso de eso. Pero no me dejó. Como no vio ya la necesidad, dejó el entrenamiento personal. Uy. Entonces yo, en lugar de culpar, entre comillas, la otra persona que no había entendido la importancia de lo que estaba haciendo, me tomé mi responsabilidad y dije, ¿me ha faltado algo a mí para poder motivar a esta persona a seguir estos hábitos saludables? Entonces empecé a buscar cursos de motivación, de programación neurolingüística, y al final vi que había un máster enorme que lo comprendía todo y ni sabía exactamente lo que era, pero estaba tan motivado en poder mejorarme a mí para poder ayudar a los demás que dije, lo voy a hacer. Qué curioso por donde se puede llegar a una vocación, ¿verdad? Claro, porque yo pensaba que esto me iba a ayudar en el entorno laboral del entrenamiento personal, pero cuando empecé a ver la potencia que tenía, digo, esto lo tengo que expandir a más entorno, tengo que llegar a más personas posible para poder tener un impacto real en este mundo. Y al final decidí ser solo coach. Dejé mi trabajo y me estoy dedicando... Pero todo lo anterior también te ha servido para eso. Me ha servido, porque si no, no estuviera aquí. Te tenía que hacer unas cuantas preguntas que para mí eran importantes, pero ahora, derivando de lo que tú estás hablando, yo que siempre me gusta mucho quedarme con el sentir. Y entonces estoy viendo con esa sonrisa que estabas poniendo cuando estabas contando esta historia de esta realidad que te tocó vivir. En este proceso, ¿qué cambios se tuvieron que hacer en ti también? Porque cuando nos metemos en un proceso de ayudar a otras personas, siento que uno cambia también cuando va haciendo ese trabajo, porque va descubriendo nuevas herramientas y va cambiando uno en pensamientos, en obras, en maneras de decir las cosas. ¿Te pasó a ti también? Claro. Y esa es una muy buena pregunta, porque imagínense si yo fuera entrenador sin haber entrenado nunca en mi vida. Claro. ¿Qué pasaría? Pues ¿Podría mira, ser un buen entrenador? seguramente. Claro, yo tuve que vivir el coaching sobre mi piel para poder entender realmente lo que era. Y el coaching sobre mí me ayudó sobre todo a cambiar las creencias limitantes, cambiar la manera de ver el mundo, de ver cómo actúan las otras personas también. Porque yo antes, muchísimas veces en mi vida, he pensado que yo tenía la razón con otra persona.
Y luego descubrí que cada uno desde su punto de vista tiene la razón. Tiene su razón. Porque cada uno tiene su percepción de la realidad. Y lo mejor que podemos hacer, por ejemplo, es entenderlo, empatizar, comunicar de una manera más eficiente. Y por esto, este cambio que tuve conmigo, tuve que tomar decisiones muy difíciles. Porque cuando tomas conciencia, te empieza una sensación aquí y dices, uff, ahora sí que tengo que hacer algo. Y eso te implica salir de la zona de confort, ¿vale? Al principio, salir de la zona de confort, que la zona donde hay lo conocido, lo que nosotros conocemos. Lo que dominas, ¿no? Lo que domina, exactamente. Aunque sea incómoda, pero estás tú cómodo porque es lo que conoces, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que salir de la zona de confort implica un esfuerzo enorme, porque los seres humanos son seres biológicamente entrenados en ahorrar energía. Entonces no quieren absolutamente esforzarse para salir de la zona de confort. Pero si se fijan en una cosa, cuando hemos conseguido el carnet de conducir, la primera vez que nos montamos en un coche, teníamos que tener cuidado con el embrague, con el indicador, con el cambio, con el espejo, con el cinturón, mil cosas. Y eso era salir de la zona de confort. Total. Ahora hay gente que incluso habla al móvil, no chatea, se ve. igual que lo hace todo en automático. Automático. Claro, eso es porque cuando salimos de la zona de confort se expande. Entonces la gente piensa que saliendo de la zona de confort luego no puede volver atrás. No, es que saliendo de la zona de confort expande su entorno de lo conocido. Entonces ahí tiene más poder para influir en el mundo, en el entorno. Pues de verdad que es un libro abierto, este chico tan joven, de verdad que, Daniel, esto que hablas de esa revolución interna que tuviste tú para convertirte en un buen coach, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando bien. Coach. Coach, ¿vale? Para ser un buen coach. Pero ¿ya hay alguna característica personal que tienen las personas que se convierten en coach? Quiero decir, ¿la empatía se trabaja, se aprende o es una característica propia? El saber, la escucha, el arte de la escucha, que somos tan dados a hablar a veces uno sobre otro y estamos más pendientes de lo que queremos decir que de escuchar lo que nos están diciendo. El arte de preguntar, porque ustedes todo lo basan en... Bueno, todo lo basan no, pero sé que una gran importancia de las sesiones son las preguntas, y preguntas inteligentes, personalizadas para cada uno de los individuos que van a las sesiones, ¿no? Bien, ya que sacaste el tema, te voy a explicar cuáles son las competencias de un coach. Efectivamente. Porque es verdad que hay gente que tiene un poco más de predisposición a ser coach, tiene más capacidad para escuchar, para entender a los demás, pero todo se trabaja. Ajá. Y sobre todo, yo me acuerdo en el curso que hice, una de las cosas más difíciles es escuchar a la otra persona de una manera totalmente generosa, o sea, sin estar en tu pensamiento, sino dedicarte totalmente a la otra persona. Eso era una de las cosas más difíciles, porque piensas, ahora le voy a preguntar eso, ahora le voy a preguntar eso, y te queda en tu cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, por la ICF, que es la institución más prestigiosa a nivel mundial sobre el coaching, que es la International Coach Federation, ha creado 11 competencias, ¿vale? La más importante para nosotros son 3. La escucha, la presencia y las preguntas poderosas, lo que acabas de mencionar. La escucha se llama también escucha activa. Escucha activa. Y para entenderlo bien, tengo que explicar que son 3 niveles de escucha. Tenemos el primer nivel, es cuando yo escucho a una persona y pienso en lo que yo quiero contestar. Entonces, en realidad, no estoy comprendiendo al 100%, ¿vale? Porque estoy en mi mente, estoy aquí. ¿Es la escucha, perdón? De primer nivel. Primer nivel. Luego hay la escucha de segundo nivel, que sería la escucha cuando yo realmente me concentro en lo que quiere decirme el cliente, la otra persona. Entonces ahí ya tengo la cabeza más libre, ¿no? Y estoy dispuesto a comprender lo que me quiere traer el cliente, lo que quiere decirme. Luego hay la escucha coach o la escucha de tercer nivel, donde el coach no simplemente se dedica totalmente a la otra persona, escuchando todas sus palabras, sino que también percibe el lenguaje no verbal. Vale. Que el lenguaje no verbal comunica muchísimas cosas. Sí. Y puede ser incluso elemento para hacer pregunta poderosa. Me acuerdo que en una sesión con una chica estaba reflexionando y empezó a mover la rodilla.
así. Y yo le pregunté por la rodilla, le dije, ¿qué relación tiene este movimiento de tu cuerpo con lo que estás pensando? Y la chica rompió a llorar, porque se había dado cuenta de una cosa muy importante. Entonces también captar movimiento del cuerpo, captar incomodidades, captar qué está pasando ahí, qué hay detrás de este movimiento, hace que las personas toman conciencia de una manera profunda. El cruzar los brazos, por ejemplo, que siempre dicen que es como mantener una distancia. Sí, es con como otra persona, cerrarte. cerrarse. Se ha visto que no siempre es así, no siempre es cierto, por ejemplo. Luego, la segunda competencia fundamental es la presencia. La presencia, o sea, el estar aquí y ahora, dedicándose totalmente hacia el cliente, hacia la otra persona. O sea, quitando totalmente mis pensamientos, mis aprendizajes, mi mapa mental, dedicándome solamente a recibir lo que quiere decirme el cliente. Y yo creo que es el acto de generosidad más grande que hay, porque tú estás invirtiendo tu tiempo y el tiempo nunca vuelve atrás. Sí, el tiempo es lo más generoso que se puede regalar o dar a otra persona, estoy absolutamente de Y acuerdo. como última competencia son las preguntas poderosas. La pregunta poderosa. Es un tema muy interesante porque normalmente se dice que las preguntas son poderosas por sí mismas, pero en realidad no es así. Una pregunta es poderosa cuando lleva una reflexión poderosa. Por parte del cliente. Exacto, yo puedo hacer la mejor pregunta del mundo, pero si el cliente no se lleva nada de esa pregunta, no puede ser una pregunta poderosa. Entonces es importante que la pregunta lleve a una reflexión profunda. Entonces ahí sí que es poderosa. Y las preguntas poderosas en realidad son preguntas abiertas, muy cortitas. Porque si no el cliente se pierde. Si hace una pregunta larga, se pierde. Entonces, para darle el foco de atención correcto, cortito, pum. Y el cliente se va a llevar la reflexión, ¿vale? Y esas tres son la competencia que se aprenden claramente. Se aprenden, o sea, la empatía se aprende, el arte de la escucha se aprende, la presencia, todas estas características que tiene que tener un coach. Sobre la empatía, por ejemplo, el coach no tiene que ser exageradamente empático. ¿Por qué? Porque si yo trato a una persona que, por ejemplo, está llevando un tema un poco pesado, muy triste y tal, y hago 3 sesiones seguidas así, yo llego a mi casa y estoy destrozado. Claro. Entonces hay que tener también una distancia emocional con la persona. Sí. Comprender lo que le está pasando, pero sin hacer que las emociones nos contagien. Okay. Eso es importante. Y también hay que aprender eso. Porque al principio, los primeros clientes que se toman conciencia de cosas importantes empiezan a llorar. Es muy difícil no contagiarte, ¿verdad? Claro, entonces hay que aprender a hacerlo. Y un coach que hace una buena formación lo aprende. Lo consigue. Sí. Que me tiene fascinada. El tema de la escucha, estaba tomando nota aquí de lo que dijiste, ¿no? Del tema de la escucha me llamó poderosamente la atención, ¿no? Como decías, de la escucha activa. La escucha activa ya no es simplemente tampoco por lo que comunica el cliente que tengas enfrente, sino también la atención que tú tienes que prestar a todos los movimientos que se están realizando alrededor de esa persona. Y vuelvo otra vez a lo mismo, como esa preparación que tú te tienes que hacer, luego tú también te la vuelves a aplicar a tu vida. Yo siempre voy un paso más atrás, ¿no? Cuando tú estás hablando de algún tema, esa preparación que tienes te salta la alarma cuando tú, por ejemplo, no lo estás haciendo en tu vida diaria. Sí. Si me permites un segundito, Daniel, la respuesta en unos momentitos cortitos, Qué pronto. Porque tenemos un intermedio. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde,
ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues como todos estamos ansiosos, vamos a escuchar la respuesta de Daniel. Sí, como la gente normalmente tiene esa necesidad de escuchar, porque ahora hay una falta de escucha increíble, impresionante, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, sobre todo los jóvenes se hablan mirando el móvil. Total. Entonces no se sienten escuchados y cuando encuentran una persona que está dispuesta a escucharle, se desplayan y empiezan a hablar de todo sin parar, ¿no? Y eso pasa también tanto en mi vida privada, por ejemplo, que como tengo esta capacidad de escuchar, la gente cuando me ve empieza a contarme toda su vida, ¿no? Entonces ahí también el coach tiene que aprender a cortar, porque si no una sesión se puede ir en un momento. Las sesiones duran normalmente entre 60 y 90 minutos y se pasan súper rápido. Entonces hay que saber cortar, hay que saber ver cuando el cliente te está sacando alguna información importante sobre la cual le puede meter una pregunta poderosa. En lugar de decir, vale, por lo que me está diciendo, ¿qué relación tiene con tu objetivo, por ejemplo? Entonces la persona se empieza a recolocarse y se empieza a meterse en el camino correcto. Porque si no pueden pasar de un tema a otro. Rama, no se enreda. Claro, te empiezan a contar ejemplos. Dices, por ejemplo, me ha pasado esta otra cosa. Total. Claro, entonces, escuchar. Qué difícil. Hay que entrenarlo. Y también hay que entrenar la manera de cortar. Al principio era una de las dificultades más grandes que tenía. Porque digo, sé que tengo que escuchar, pero se me va la hora. Claro. ¿Qué voy a hacer? Qué complicado. Ya que hablamos ahora de eso, de las sesiones, ¿cómo se organiza una sesión? ¿Cómo es una sesión con un cliente? Me le llaman clientes. Sí, o coaching. O coaching. ¿Y cómo es un proceso? Porque ¿cuántas sesiones tiene que tener un proceso? Vale. ¿O cómo se estructura? El coaching es una metodología estructurada, ¿vale? La metodología más utilizada se llama GROW, que es un acrónimo. Sería la G, la R, la O y la W, ¿no? Es una palabra, digamos, es una palabra en inglés. Y la G significa goal, que sería la meta. La primera cosa que hay que hacer es aterrizar un objetivo, ¿vale? Y el objetivo tiene también otro filtro, que se llama SMART, que sería la S como específico, medible, alcanzable, retador, en un tiempo y ecológico. ¿Por qué? Porque si yo me propongo un objetivo y luego va a afectar negativamente otro entorno de mi vida, no es el idóneo, no es el correcto. No es el idóneo. Entonces tengo que preguntarle un objetivo específico, porque por ejemplo, quiero adelgazar, no es un objetivo específico. Quiero adelgazar 10 kilos, es más específico, pero no totalmente. Quiero adelgazar 10 kilos en un día. No es alcanzable. Exactamente, no es alcanzable. Pero si digo, quiero descansar 10 kilos en 3 meses, ¿vale? Ya tengo un tiempo específico, es medible, es alcanzable, en un tiempo. Ahora, ¿puede afectar negativamente algún entorno de tu vida? No, entonces ecológico. Eso sí que es un objetivo. Luego, una vez que hemos aterrizado bien el objetivo, que es una de las cosas más difíciles de las sesiones, porque la gente viene que no lo tiene claro. Claro. O tiene muchos objetivos y claro, eso, no sabe priorizar, ¿no? Exactamente. Esto hace que se centren y que tengan claro el tiempo en que lo quieren conseguir, cómo lo van a medir y la especificidad que tiene. Luego tenemos la R del GROW. La R significa dos cosas, realidad y recurso. O sea, en esta fase vamos a ver cuál es la situación actual. Porque ya sabemos cuál es la situación deseada, que es el objetivo. Pero ¿dónde estamos ahora? Eso es muy importante, saber dónde estamos ahora. Y luego recurso. ¿Qué recurso tengo yo que puedo utilizar
para poder acercarme a mi meta. Y esa es la segunda fase. La tercera fase, que es la O, options, sería opciones. Entonces, ya que sé cuál es mi objetivo, ya que sé dónde me encuentro ahora y qué recursos tengo, con esos recursos, ¿qué opciones tengo para acercarme a mi meta? Y luego, con todas esas opciones, vamos a la W, que sería will, o sea, un plan de acción hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer ahora con estas opciones, concretamente, que me puedan acercar a mi objetivo? ¿Cuál podría ser un primer paso desde hoy con los recursos que he sacado? Entonces luego, como el proceso son varias sesiones, normalmente una media es de 8 o 10 sesiones, y ya a la siguiente sesión yo le preguntaré qué tal ha ido el plan de acción, porque no siempre lo cumplen al 100%, porque luego a lo mejor se dan cuenta de cosas. Entonces yo le pregunto qué tal el plan de acción y qué has aprendido de él. A veces se dan cuenta que en realidad no es el objetivo que quieren perseguir y que es otro. Entonces ahí luego se hará otra sesión con el mismo procedimiento, hasta que luego se llegue... Hasta que se encuentre. La gente claro. se queda a veces asombrada de sí misma, ¿no? Sí. En esos procesos, ¿no? Sí, de hecho yo siempre en varias fases de la sesión le pregunto, ¿de qué te has dado cuenta hasta ahora? ¿De qué te has dado cuenta que no te había dado cuenta antes? ¿No? Entonces las personas empiezan a reflexionar de todo lo que no habían visto y que lo tenían adelante de la nariz prácticamente. Ya. Claro, es que pasa que tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas distracciones en el día a día, que no vemos cuáles son las cosas realmente importantes y no vemos el camino más fácil para llegar ahí. Ya. Y el coaching prácticamente va a desenrollar todo ese lío que tenemos en la cabeza y nos permite llegar del punto A al punto B lo más rápido. No sé si esto está bien preguntarlo, pero ¿es caro el servicio de un coach? Depende mucho de la experiencia del coach, depende mucho de si lo hace con una empresa o lo hace con una persona. Normalmente el coaching personal es mucho más barato que el coaching empresarial. El coaching empresarial claramente tiene un impacto a nivel económico muy grande. Entonces ahí, por ejemplo, las empresas no se preguntan cuándo la inversión realmente, si es cara o no cara, sino cuánto van a ganar de esa inversión. Ya. ¿Cómo va a revertir en beneficios a la empresa? Exactamente. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ser un cliente de un coach sin que sea una sangría económica, ¿no? Sí, de hecho yo me di cuenta que prácticamente todas las personas necesitarían un coach en algún momento de la vida. Lógicamente, sí. Bueno, madre mía, de verdad. Yo te quería hacer una pregunta, es una curiosidad que tengo. Hace mucho tiempo que la tengo y nunca me había dado por preguntarla, pero ayer preparando el tema digo, hoy la voy a hacer. Mirando el tema del coach, del coaching, del speaker, todos estos tecnicismos y todas estas palabras que usamos en otro idioma. ¿Eso es por algo en especial? Porque se están como universalizando todas estas técnicas para que todo el mundo las entienda, o tú crees que, o por lo menos es lo que yo estaba pensando, sácame de la duda, de que a veces pensamos que poniéndole otro nombre a las cosas, en vez de decir, exactamente, hablando de las palabras en inglés, que cada vez veo que hay muchísimas técnicas que cada vez tenemos que hacer un curso para poderlas pronunciar. Y cómo, el por qué, el por qué se le llama con su nombre en inglés y no se puede decir, por ejemplo, a un coaching, por ejemplo, un entrenador personal o un acompañador o un instructor o un desarrollador de habilidades específicas, porque busqué todas las palabras que podían significar un coach, ¿no? Sácame a mí de la duda esa. ¿Por qué teníamos que decirlo en inglés? Porque digamos que la palabra coach nace... Eso lo descubrí hace poco, ¿no? Hace prácticamente no me acuerdo cómo era exactamente la palabra inicial, pero era como el que conduce una carroza, ¿vale? Entonces un conductor. Una persona que te acompaña, que te lleva, ¿vale? Por eso, como se ha prácticamente difundido a nivel internacional ese término, es un término sencillo, cortito y que prácticamente tiene bastante difusión. Y por eso se ha englobado prácticamente en todos los idiomas. No hay ningún otro idioma del mundo que yo sepa que lo llama de una manera distinta. Por eso. Sí, el hecho de speaker, por ejemplo, como decías tú, sí, por ejemplo, esa es una palabra que sería traducida como un hablador, ¿no? Entonces, como speaker suena un poco mejor,
¿sabes? Se ha aceptado Claro. a nivel internacional. Pero también es un conferenciante. Conferenciante Una persona también. Claro, también, sí. conferenciante suena bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Vamos a ver, otra curiosidad. ¿Por qué los psicólogos tienen una especie de guerra personal con las personas que se dedican a tu profesión? ¿Por qué les acusan de intrusismo? ¿Cuándo hay que ir a uno y cuándo hay que ir a otro? Porque si yo tengo problemas, ¿por qué tengo que elegir un coach o tengo que elegir un psicólogo para que me ayude a resolverlo? Esa es una pregunta excelente. Gracias. Excelente. Porque es verdad que ahora mismo todavía hay mucha ignorancia sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, la psicología y el coaching no tienen absolutamente nada en común. La única cosa que tienen en común es que son dos metodologías basadas en conversaciones. No hay nada más en común. Y además, el coach tiene un código ético que le hace también firmar un contrato al cliente donde le explica dónde puede llegar el coaching y dónde no puede llegar. Por ejemplo, el coaching no es terapia, no trata ningún tipo de trastorno clínico. Y el coach tiene la obligación de que si nota algo como por ejemplo estados depresivos, ¿no?, derivarlo a un psicólogo. Entonces, cuando te hablan de temas que tú sabes que no es un objetivo, no es llegar de punto A a punto B, tú sabes que hay algo clínico ahí detrás, hay que derivarlo al psicólogo sí o sí. Y los coaches profesionales esto lo hacen siempre. Tienes Y que eso cortar hay que cortar la sesión, aunque implica una pérdida de dinero, Sí, pero- ¿vale? Es que tú, si no, estarías robando el dinero al cliente y no le estaría ayudando, porque el coach no tiene competencia clínica para poder ayudar a las personas, sino solo para tomar conciencia para que puedan llegar de una situación actual a un objetivo, a una situación deseada. Me imagino que tienen también la confidencialidad de los datos que revele el cliente, aunque no sea paciente, sino Sí. cliente, ¿no? Totalmente confidencial. Lo que sale en la sesión se queda en la sesión, absolutamente. Ajá. Eso es súper importante para que el cliente se sienta en un entorno seguro, ¿no? Donde se sienta protegido, donde pueda hablar de sus debilidades, de sus vulnerabilidades. Es súper importante, porque cuando se siente libre de hablar, toma conciencia, porque si no se bloquea Ajá. y no saca toda la información que necesita. Ajá. Mira, Daniele, en tu currículum hablas de que tienes estudios en neurociencia, liderazgo y PNL. O sea que te podrías denominar como un neurocoach, Una especialidad. una Sí, especialidad. por ejemplo, la gente especializada en programación neurolingüística se llama facilitador, porque facilita a las personas conseguir los recursos necesarios. Sí. Yo con lo de la neurociencia me he especializado también en la influencia que tiene el lenguaje sobre el sistema nervioso. Eso me parece interesantísimo. Súper interesante. Hace unos 5 o 6 años leí un estudio hecho en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde prácticamente había dos grupos de personas al que se le enseñaba una foto, una imagen de dos coches que estaban teniendo un accidente en el momento del impacto. A un grupo se le preguntaba a qué velocidad se habían chocado los coches, al otro grupo a qué velocidad se habían estrellado los coches. Misma palabra pregunta, sola, cambiaba. misma imagen, cambiaba solo una palabra. palabra. El grupo que escuchaba la palabra estrellados percibía un 20% más de velocidad. O sea, como las palabras cambian la percepción de la realidad de las personas. Las palabras crean realidad. Y eso me fascina muchísimo. Sí, ¿verdad? Y por eso luego me especialicé también en neuroventa, cómo las palabras pueden realmente ayudar a las personas a entender bien el valor que tiene un producto, un servicio, cómo poder vender mucho mejor. La palabra influencia un montón el sistema nervioso. Por Claro, eso- porque que yo en eso estoy contigo y creo que Sano también, la potencial tan fuerte que tiene una palabra que te Sí. puede pues levantar del suelo si estás muy mal y te Enterrar puede hundir, directamente. te puede Claro. enterrar, o sea, el Claro. valor de una palabra, el cómo es dicha esa palabra y el cómo es percibida esa palabra, ¿no? Sí. En el momento en que se ha dicha esa palabra, porque la denotación, lo que significa en sí misma la palabra y la connotación que tiene para la persona es una parte muy, muy, muy interesante para mí Sí. la neurolingüística. Y creo que de eso lo más importante es el diálogo interno, o sea, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Porque hay palabras que pueden alterar lo que pasa en el cerebro. Por ejemplo, me ha pasado hace poco, trabajando en una empresa, que un chico dijo, mi objetivo es no ser tímido.
el no es captado por el subconsciente. Entonces el foco de la atención va a la timidez. Entonces, ¿qué pasa? Que toda mi química cerebral va a reproducir algo coherente con la timidez. Entonces, cuando se lo expliqué y él quería ser más abierto y sociable, entonces ya su química cerebral va a cambiar, porque su foco de atención se dirige hacia otra cosa. Por eso es muy importante saber cómo comunicarse con uno mismo. Y eso Bueno, es- pues en Sí. unos segunditos volvemos de nuevo, Sí. porque hay aquí Se nos muchas va el tiempo preguntas muy todavía rápido. en fila, ¿verdad? Madre para mía. Daniel. Volvemos rápido. Seguimos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ya estamos aquí de nuevo. Eso me resulta súper interesante, Daniel, lo del el no poner el no, ¿verdad? En las frases. Es como con los niños. No te subas al sillón, y el niño lo que ve es subirse al sillón. Claro. ¿Verdad? El no ese no se percibe, Sí. siempre en positivo, no con la negación delante. Sí, porque para entender, por ejemplo, si tú a un niño le dices no corras, para entender lo que tiene que hacer, tiene que producir una imagen mental del que está corriendo. Claro, y es lo que hace entonces. Claro, entonces toda su química cerebral va siendo A la coherente acción. con eso. Exacto. Si yo le digo, quédate quieto, entonces tiene que imaginarse quieto y va a entender mucho más rápido lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Por ejemplo, otra palabra como el no, el pero. El pero. El pero, una palabra que si tú la pones al principio de una frase puede destruir cualquier conversación. Pero si la sabes manejar, puede sacarle muchísimo provecho porque tiene la capacidad de borrar todo lo que se dice anteriormente Sí, señor. y dirigir el foco de la atención de un sitio a otro. Por ejemplo, si yo te digo, hoy hace sol, pero mañana lloverá, ¿dónde va el foco de la atención? En mañana. Mañana lloverá, claro. Claro. Si yo te digo, hoy hace sol, aunque mañana lloverá, va en hoy hace sol. Si yo te digo, hoy hace sol y mañana lloverá, el foco de la atención es repartido en los dos. Uy, 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 uy. Qué Entonces, cosa tan curiosa. ¿Cómo la lingüística puede cambiar totalmente el foco de la atención de las Los personas? políticos, me está sugiriendo, los políticos Estudiarán muchísimo. suelen tener Claro. Tienen coach, formadores de claro. neurocomunicación. ¿verdad? Porque es que eso mismo que estás diciendo en una frase pues social o cualquier cosa que digan los políticos ahora mismo en campaña otra vez, va a tener mucha Totalmente. influencia en lo que percibamos del mensaje, ¿no? Exactamente. Ay, qué Sí, interesante. de hecho, los hombres más importantes de la historia siempre han sido buenos oradores, porque llegaban a la gente, llegaban a producirle esas emociones que necesitaban. Daniel, el buen orador se nace o se hace o se programa con programación neurolingüística. Un poco de cada. Yo estoy convencido de siempre que el trabajo duro vence al talento. Siempre. Porque hay gente que tiene más capacidad para hablar, tiene menos miedo para enfrentarse a un público, ¿no? Pero también hay personas que lo trabajan y lo consiguen de manera excelente, ¿vale? Cuando se habla en público, por ejemplo, la mayoría de las personas piensa que es todo improvisado, que las personas Claro. hablan bien de una manera improvisada. Detrás hay una estructura. Claro.
coherente con cómo funcionan los tres cerebros que tenemos. Que tenemos el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo que percibe amenaza. Luego tenemos el cerebro límbico, que es la parte emocional. Y luego tenemos la corteza cerebral, que es la parte racional. Un buen orador habla a los tres. Y tiene un impacto muy potente. Muy bien. Y si yo quiero ir a contratar los servicios de un coach, ¿cómo sé yo que ese coach está formado realmente para meterse en mi mundo de mis pensamientos, de mis creencias, de mis sentimientos, de mis emociones, ¿no? Sobre todo emociones y ¿cómo me voy yo a abrir hacia una persona que... Porque voy al médico y veo el título del médico, veo sus compañeros de promoción, etcétera, pero ¿y el coach? ¿Cómo sé yo que realmente me pongo en manos de un profesional? Creo que esta es otra excelente pregunta, porque ahora el coaching se ha quedado como una moda. Sí. O sea, y como dije antes, hay más coaches que personas. Y porque hay cursos online de 20 horas, 30 horas, sí, o presencial de un fin de semana, 2 fines de semana. Claro, y un cliente, ¿cómo sabe si el que se llama coach tiene una formación que válida o una formación que no vale nada? Hay 2 instituciones a las que tienen que fijarse. La primera es la ICF, la International Coach Federation, que es la que rige el reglamento a nivel mundial, ¿vale? Y luego en España hay ASESCO, que es Asociación Española de Coaching. Entonces el coach por lo menos tiene que tener una de estas 2 certificaciones, porque tienen un estándar muy elevado para poder certificarse. Necesitan muchas horas de práctica, necesitan valorar las competencias que tiene el coach de una manera muy, muy, muy estricta. Por eso es súper importante. O sea que es como las horas de sesiones como las horas de vuelo para un piloto, vamos a decir, ¿no? De hecho, se llaman hora de vuelo. No me digas. Ay, qué curioso, pues no lo sabía. Eso se queda en un registro como en una asociación, o sea que tú puedes preguntar y las personas que están ahí registradas son las personas que pueden estar certificadas. Exactamente. Sí, por como ejemplo, ASESCO tiene su ¿no? página. Como si fuera un colegiado, un médico. Sí. Con todas tus formaciones, con todo, tú lo puedes consultar en la página de ASESCO o de la ICF. Bueno, pues eso da como más confianza, ¿verdad? Claro, y no todas las escuelas de coaching tienen esos estándares, porque son, como le dije antes, son muy estrictos. Hay gente que se certifica como coach y abre una escuela, a veces pasa eso, y no tiene esa calidad, ¿vale? Y yo, por ejemplo, me formé con una escuela, se llama EFIC, la Escuela de Formación Integral en Coaching, que tiene un claustro de profesores que son los mejores coaches que hay. Sí. Es una escuela que nació aquí en España y ya está difundida a nivel internacional. Está en Estados Unidos, América Central, América Latina, en Londres, aquí. Y está creciendo muchísimo porque la verdad que es la formación que te da una formación de alta calidad, muy alta calidad. ¿Y si no fueras coach, qué sería? ¿Te imaginas haciendo otra cosa? Probablemente seguiría con el entrenamiento personal. Otra cosa que cuando era pequeño me gustaba ser piloto. Me gustaba conducir moto, coche, otra pasión que tengo. Pero me he dado cuenta, pasando de ser entrenador personal a ser coach, que estoy casi obsesionado con el desempeño humano, con el rendimiento que puede tener un ser humano. Antes, a nivel físico, o sea, rendimiento deportivo, atlético, y ahora como estoy estudiando cómo funciona el cerebro, también a nivel mental. Como me encanta eso, creo que me quedaría siempre en ese mundo, ¿no? Está comprometido con lo que hace. Sí, porque al principio te quería preguntar que antes de ese salto de empezar a estudiar, y que di que tenías educación física, que empezaste por el tema de los deportes y luego ya derivaste, que alguna inquietud tenías que haber tenido más, pues Lina la sacó ahora, y bueno, pues es un símil también curioso, ¿no? Maquinaria. Ha sido un cambio duro, ha sido un cambio duro, dedicar toda la vida estudiando algo, ¿no? Una carrera universitaria con todo lo que ha implicado como inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, irme en el extranjero a formarme, cosas y tal, y luego dejarlo. La gente me decía, mi familia, mis amigos, dicen, ¿estás loco? Claro, tienes una profesión, ya tienes que ganarte la vida. Claro, dice, ahora que ya te funciona eso y tal, es que aprendí que el cambio siempre es positivo. Totalmente. Y cuando hay momentos de dificultad, ahí que aprende cuáles son realmente tus recursos para salir adelante. Hay 2 temas que trabajan ustedes que a mí me llaman mucho la atención. Uno son los miedos
Sí. porque los miedos son pues paralizantes muchas veces, ¿no? Y el tema de las falsas creencias y el desaprender para aprender, que es muy difícil. Totalmente. Como educadora también que soy, sé que cuando ya tienes algo adquirido es súper difícil quitarte ese aprendizaje que ha sido malo para aprender algo que realmente sea lo que tienes que aprender. Es súper difícil. Sí. En relación a esta pregunta, te digo que hay 3 tipos de bloqueo que suelen tener las personas. Hay bloqueos de tipo comportamental, bloqueos de tipo emocional o bloqueo de tipo de pensamiento. Los bloqueos de tipo comportamental sustancialmente son de 2 tipos. Uno, malos hábitos. Por ejemplo, yo quiero adelgazar, pero tengo el hábito de comerme un dulce antes de irme a dormir. Y lo tengo de toda la vida. Entonces, cambiar este hábito va a ser duro, pero con el coaching se puede hacer. El otro tipo es el saboteador interno. Seguramente le ha pasado alguna vez que tiene un objetivo, sí, yo quiero hacerlo, pero hay una parte de ti que te arrastra hacia el otro lado. Y ese saboteador está cumpliendo con una necesidad importante. Y hay que lidiar con esa necesidad, y con el coaching se trabaja. Luego hay bloqueos de tipo emocional. Por ejemplo, como decías tú, el miedo. El miedo suele bloquear muchísimo a las personas. Quiero emprender, pero me da miedo. Me da miedo invertir dinero, me da miedo a perderlo y tal. Entonces me bloqueo y me quedo ahí. Pero todas las emociones, también el miedo, tienen una intención positiva. Y hay que ver cuál es la intención positiva. Por ejemplo, el miedo quiere protegernos de algo, Sí. ¿no? Y el estrés también, ¿verdad? Claro, entonces hay que ver de qué me está protegiendo y cómo puedo estar protegido para luego seguir adelante. Entonces también se trabajan las emociones con el coaching. Y por último, bloqueo de tipo de pensamiento. Eso yo creo que es lo más potente que hay. Porque un pensamiento, una creencia limitante, luego me lleva a unas emociones que me van a llevar a un comportamiento que me va a llevar a un resultado. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que lo leí en un libro, muy interesante este ejemplo, que decía, si yo pienso que para ser rico, las personas que son ricas son malas personas, ¿vale? Mi subconsciente no me permitirá ser rico. Jamás. Claro. Claro, porque hay una creencia ahí que me está limitando. Entonces también hay que tratar las creencias que ahora mismo me están limitando, ¿vale? Para poder desatar todo mi potencial. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad que una pregunta que tenía yo era que cómo podías convencer a alguien no docto en la materia y a lo mejor un poco escéptico como podría ser yo, de la eficacia del tratamiento que hacen ustedes, pero durante la entrevista ya esa pregunta me la has respondido, porque me has convencido que realmente eres un facilitador en el sentido de que no me vas a dar respuesta porque las respuestas están en mí. Exactamente. Me vas a ayudar a encontrar esas respuestas que yo no encuentro sola, ¿no? Exactamente. Nunca te voy a dar respuesta, sino solo pregunta. Y nunca voy a decir a un cliente lo que tiene que hacer. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque si yo a un cliente le digo lo que tiene que hacer y luego no le funciona, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. Del coach. Y cuando no estés tú, Claro, además, yo tengo que hacer que el cliente sea responsable de sus decisiones y de sus acciones. Entonces el cliente va a tomar conciencia y va a tomar decisiones coherentes con su toma de conciencia. Que no te tomes de bastón para seguir caminando, porque esto es como una Exactamente. cosa muy, muy concreta. En un momento determinado de tu vida tú necesitas una ayuda, yo te la doy, te acompaño. No voy a hacer ese camino por ti. Yo te Exactamente. acompaño y te voy a lo mejor si quieres, si estás en oscuridad, Sí. te llevo la luz para que tú vayas caminando, pero no puedo hacer el camino por ti. Tus piernas las tienes que mover tú. Pues si te acomodas, cuando la gente está mal, ¿no? Si te acomodas a tener a otra persona al lado que te vaya diciendo lo que Resolviendo, tienes ¿no? que hacer el día que esa persona no esté o el día X, Claro. sin ti no soy nada, ¿no? Como decía la Totalmente. canción. Totalmente. Tiene que ser independiente Ajá. el coachee, el cliente. Claro, si yo le soluciono la vida o no, O porque en realidad cuando yo fui al primer día de curso me pasó exactamente esto, que me dijo, el coach no opina, no juzga y no da consejo. Y dije, ¿y entonces qué Entonces, ¿qué hace? hacemos? Claro. Sí, Claro, fíjate. me dijo el profesor, me dijo, ¿el experto de su vida es el cliente o eres tú? Claro, yo le puedo decir que para mí es una buena idea hacer una cosa según mi vida, según lo que he aprendido yo, pero a lo mejor él no tiene suficiente recurso para poder hacer lo que yo le digo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Siempre hago que el cliente sea libre de tener el liderazgo completo de la sesión. Yo simplemente hago las preguntas para que él encuentre su camino, sus recursos sobre todo, para poder hacer un plan de acción coherente con eso. Hace poco fui a una conferencia que diste con otros 3 coach, no lo digo bien. Recuérdanos los nombres de los participantes. Había Aitor González, Ujú. Esteban Rodríguez
Pedro Marcos, que es el director de la escuela EFIC, Escuela de Formación Integral del Coaching, y estaba yo. Y estabas tú. Y dijeron una cosa que me llamó bastante la atención, y es que en las respuestas que da el cliente, algo que da mucha información son los silencios. De hecho, se dice, por ejemplo, mi mentor, que Pedro Marcos, que el director de la escuela, la pregunta más poderosa es el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio incomoda muchísimo. Sí, es que hay veces que es insoportable. Exactamente. Entonces, el cliente, el coachee, que acaba de sacar algo y luego tú te quedas en silencio, siente la necesidad de sacar más informaciones. Entonces sigue ahí rebuscando hasta que encuentra su propia respuesta. Eso es importante. De hecho, se dice que un coach de una sesión habla entre un 15 y un 20% de toda la sesión. Y estoy planteándome, ¿esto lo aplicas en tu vida privada? Sí. La mayéutica, o sea, el arte de hacer una pregunta, el silencio, ¿lo aplicas en tu vida privada? ¿Las chicas no tienen miedo a salir contigo? No, porque... Ay, por favor. Porque se sienten, sobre todo, las personas conmigo se sienten escuchadas. Con cualquier coach, porque, como dije antes, hay una necesidad de sentirse escuchado que es inmensa, ¿vale? Entonces, y además, cuando hay que concretar cosas, por ejemplo, dice, no, que esta cosa me hace sentir bien. ¿Qué significa para ti sentirte bien? Entonces, las personas clarifican un poco sus ideas. Y es importante, a mí ahora me sale bastante natural sacar preguntas que especifiquen un poco los conceptos de las personas, pero a las personas no le molesta, sino que dice, qué buena pregunta. Claro. Qué bien, qué bien. Porque el coach es coach las 24 horas del día, no solamente cuando está es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Sí. Me ha parecido una noche en la que hemos sacado un aprendizaje. Espero que en casa también nuestros telespectadores hayan sacado tanto jugo como nosotras aquí, porque nos ha enseñado muchas cosas pese a tu juventud, pero tienes una formación sólida, como han demostrado en esta entrevista. Te damos las gracias, Daniel, y te emplazamos para alguna otra ocasión, cuando hagas alguna cosa que nos parezca interesante, a que vengas a compartirlas con nosotros. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así Se quedaron muchas preguntas en el tintero, así que a mí también, tenemos que arreglar este tema. Hay que arreglarlo. Bueno, pues señoras, señores, hasta mañana, porque Tiempo Presente está cada día con ustedes. Y un saludo muy cariñoso, un beso, y gracias a todos por la atención que siempre nos prestan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.